Con el curso de electrocardiografía. En la presentación actual vamos a ver la segunda parte de este módulo de arritmias, y como ya me presenté en la presentación anterior, mi nombre es Juan Pablo Guzmán, soy cardiólogo del Hospital Británico. En la presentación de hoy lo que vamos a ver es repasar nuevamente cómo se clasifican las arritmias. Vamos a dedicarnos exclusivamente a este tema y vamos a ver cómo reconocer rápidamente las distintas arritmias que elevan la frecuencia cardíaca, las que las disminuyen, cuáles amenazan a la vida, cuáles requieren un tratamiento urgente como la cardioversión eléctrica, cuáles pueden tratarse con fármacos y cuáles requieren de la utilización de un marcapasos transitorio y eventualmente un definitivo. Recordando la presentación pasada, si bien existen muchísimas clasificaciones de arritmias, hay dos que van a ser especialmente útiles a la hora de reconocerlas rápidamente en lo que entre comillas se podría decir la trinchera, y nos vamos a encontrar que estas dos clasificaciones hacen referencia a su topografía dentro del corazón y en relación a la frecuencia cardíaca. En relación a la frecuencia cardíaca, las arritmias que cursen con frecuencias cardíacas elevadas las voy a poder denominar taquiarritmias. Aquellas que cursen con frecuencias cardíacas bajas las voy a poder denominar bradiarritmias, recordando los prefijos en latín taqui de rápido y bradi de lento. Y aquellas que tengan latidos únicos, puntualmente hoy no vamos a darle mucha relevancia, pero básicamente son las extrasístoles. En cuanto a la topografía, yo voy a poder dividir a las arritmias en base a en qué ubicación anatómica tiene como sustrato la misma. Por ejemplo, aquellas que inicien o tengan sus problemas en el nodo sinusal las voy a conocer como arritmias sinusales. Aquellas que tengan algún trastorno a nivel de la aurícula las voy a poder denominar arritmias auriculares. Aquellas que tengan su problema en el nodo aurículo-ventricular las voy a poder denominar arritmias aurículo-ventriculares, y aquellas que tengan el problema, el sustrato anatómico en el ventrículo, van a ser denominadas arritmias ventriculares. Vamos a ver hoy es la arritmia sinusal. La arritmia sinusal es un hallazgo frecuente en el electrocardiograma, sobre todo en niños y jóvenes sanos. Incluso la mayoría de las personas la denominan como un fenómeno fisiológico normal y es considerada una variación del ritmo sinusal. Recordemos que el ritmo sinusal, como vimos en la presentación pasada, es el ritmo normal del corazón. Cuando uno ve esta arritmia, uno la puede definir como la irregularidad en la frecuencia del ritmo sinusal normal, como vimos en el trazado previo, ¿no? Su principal característica en el electrocardiograma es una variación en los intervalos PP mayor de 0,12 segundos, con una morfología normal de la onda P. En la mayoría de los sujetos puede haber pequeñas variaciones en los intervalos PP, pero las diferencias entre los intervalos más largos y los más cortos no suelen superar los 0,12 segundos. Esto sería el equivalente a 3 cuadraditos chiquititos. Volviendo a ver en detalle el electrocardiograma, llama la atención que esta variabilidad es cíclica, es porque la mayoría de las veces la arritmia sinusal es en base a la respiración. Esto es porque la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca, ya que disminuye el tono vagal, y durante la expiración se restablece el mismo, lo que lleva a una disminución de la frecuencia cardíaca. Cuando la arritmia sinusal tiene relación con el ciclo respiratorio, yo tengo este fenómeno que se conoce como arritmia sinusal respiratoria, un fenómeno de nuevo normal en chicos y jóvenes sanos. A medida que pasan los años es mucho más difícil encontrar pacientes con arritmia sinusal respiratoria. También existe la arritmia sinusal no respiratoria y suele asociarse con otras causas de otras patologías cardíacas.
pasamos a las arritmias que son netamente patológicas, que no son una manifestación de un fenómeno fisiológico como los cambios en el tono autonómico. Vamos a empezar por las arritmias supraventriculares, entendiendo como arritmia supraventricular a toda aquella que se origina por encima del nódulo auriculoventricular. Y cuando digo por encima no hablo de una cuestión anatómica, hablo de una cuestión jerárquica. Recordando la presentación pasada, tenemos que el corazón se coordina por medio de la conducción de información a través del sistema cardionector. Este está compuesto por el nodo sinusal, que envía a distintos haces y se propaga el impulso eléctrico por las aurículas hasta el nodo AB. El nodo AB retarda la conducción para continuar por el haz de His y eventualmente sus ramas, sus haces y la fibra His-Purkinje. Lo que estoy hablando es que las estructuras iniciales tienen más jerarquía que las otras. Esto es por una cuestión de frecuencia cardíaca. El sistema His-Purkinje tiene una frecuencia cardíaca más o menos de 35 latidos por minuto si uno lo deja solo. Sin embargo, el que comanda toda esta orquesta es el nodo sinusal, que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto. Entonces, es la estructura más elevada jerárquicamente, y cuando hablo de arritmias supraventriculares estoy hablando de aquellas que están en jerarquía por encima del ventrículo, puntualmente por encima del nódulo auriculoventricular. Arritmias supraventriculares, la más frecuente es la fibrilación auricular. Tanto es así que cerca de un 3% de la población de todo el mundo en algún momento de su vida va a tener fibrilación auricular. Esta se caracteriza por un electrocardiograma, como ven a continuación, con intervalos RR completamente irregulares, ya que es causada por una actividad caótica en distintos focos de la aurícula. Entonces quizás se pueda llegar a diferenciar algunas ondas auriculares pequeñas con morfología variable, como si estuviese temblando la línea de base. Estas ondas irregulares de distinta morfología, chiquititas, se denominan ondas F minúscula de fibrilación. La conducción hacia los ventrículos es por el sistema de conducción normal. Esto hace que los distintos complejos QRS sean estrechos e igual a la misma persona sin fibrilación auricular. Se vería en una tira larga un electrocardiograma con fibrilación auricular. Nótese esto que hablamos de las distintas ondas F minúscula, de distinta amplitud, distinta longitud, toda actividad caótica, muy alta frecuencia en la aurícula. De resumen, un electrocardiograma con fibrilación auricular se va a caracterizar por intervalos RR totalmente irregulares, la ausencia de ondas P y la presencia de estas ondas F minúscula, y complejos QRS de morfología similar a los QRS del ritmo sinusal. ¿Qué se hace con una persona con fibrilación auricular? Recordando la presentación pasada, si esa persona presenta descompensación hemodinámica, lo correcto es realizar una cardioversión eléctrica de urgencia. Si esta persona está estable, el tratamiento puede ser tranquilamente farmacológico y tiene que estar dirigido a corregir las causas que pueden haber disparado esta arritmia. Esta es una arritmia que se gatilla fácilmente por distintos estímulos. Entre sus gatillos favoritos se encuentran los trastornos del potasio. Que uno tiene que saber reconocer en el electrocardiograma es el aleteo auricular, o por su nombre anglosajón, el flutter auricular. Esta es una arritmia que se causa por un circuito de macrorreentrada en las aurículas que se autoperpetúa de forma circular en el interior de la misma. Básicamente el impulso queda atrapado dentro de la aurícula y da una vuelta incesante que genera una taquicardia. Esta estimulación es muy elevada y por lo general ronda los 300 latidos por minuto. Nada más que como el nodo auriculoventricular
tiene estas propiedades de retardar la conducción, no pasan todos los estímulos. Si el nodo auriculoventricular no existiera y uno tuviese un aleteo auricular, la frecuencia cardíaca sería cercana a los 300 latidos por minuto. Sin embargo, el nodo AB carece de esta capacidad. Si un trazado con aleteo auricular, voy a encontrar que en el flutter se puede distinguir como una taquicardia rítmica con frecuencias cardíacas cercanas a valores de 300 latidos por minuto en la aurícula. Si yo mido esas ondas, lo que voy a encontrar es que están a una frecuencia de 300 latidos por minuto. Estas ondas, que parece como si fueran los dientes de un serrucho, se llaman ondas F mayúscula por flutter. En estas arritmias, al igual que la mayoría de las arritmias supraventriculares, el QRS va a ser angosto. En determinados casos la conducción puede ser variable. Variable quiere decir que por ahí pasa un QRS cada 3 ondas F en algunos, en otros pasa cada 2, en otros pasa cada 5, y esto genera una irregularidad en el electro. Prestando atención al espacio que hay entre los QRS, voy a ver con detalle estas ondas en diente serrucho, predominantemente negativas, sobre todo en cara inferior. Característica fundamental del flutter auricular: no puedo distinguir en ninguna parte del electro la línea de base. El flutter auricular o aleteo auricular, sus características electrocardiográficas básicamente es que es una taquicardia regular con una frecuencia cardíaca que gira en torno a divisores de 300, 150, 175. Esto es tan claro que se dice que cualquier taquiarritmia a 150 latidos por minuto es un aleteo auricular hasta que se demuestre lo contrario. Es un viejo adagio de la cardiología. La ausencia de ondas P, así como de línea de base, y la presencia de ondas F en diente de serrucho con frecuencia en torno a 300 latidos por minuto. También le dicen dientes de sierra. Los complejos QRS son similares al electrocardiograma normal, salvo que sea aberrante o tenga un bloqueo de rama. Básicamente todas las arritmias supraventriculares deberían tener un QRS angosto. ¿Cómo se trata el aleteo auricular? Al igual que la fibrilación auricular, si este descompensa al paciente, la conducta es urgente y es la cardioversión eléctrica. Mientras que si es una arritmia que es estable, yo también puedo optar por una cardioversión eléctrica, pero en un contexto mucho más tranquilo. Si no, tengo que buscar causas corregibles y puedo optar por la cardioversión farmacológica. Esto es más frecuente en la fibrilación auricular. En el aleteo, esto por otras cuestiones más profundas no debe hacerse con los mismos fármacos. Y algo que no mencioné con la fibrilación auricular, que son arritmias muy tromboembólicas. Son arritmias que hacen que las aurículas se contraigan muy mal y esto pueda generar éstasis de la sangre en las mismas y trombos. Y después, cuando esta arritmia cambia ritmo sinusal y la aurícula se vuelva a contraer bien, este trombo se rompa de la pared, salga y genere un problema, ya sea una ACV, isquemia arterial, insuficiencia renal por un impacto en la arteria renal. Entonces son arritmias que hay que anticoagular la mayoría de las veces. De lo que es el aleteo auricular y la fibrilación auricular, recordemos que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en el ser humano, encuentro que las arritmias supraventriculares yo puedo denominarlas coloquialmente como TPS, taquicardias paroxísticas supraventriculares. El término paroxístico quiere decir que va y viene, que incluso se puede autolimitar. Sin embargo, cuando uno habla de TPS, suele hacer referencia a lo que se conoce como taquicardia por reentrada intranodal. Esta es la más frecuente de todas las TPS, sobre todo en corazones sanos, y a veces representa el 60% de las mismas. Recordemos que esto siempre excluye el aleteo auricular y la fibrilación auricular.
Y esta arritmia se suele ver principalmente en mujeres que se acercan a la cuarta década de vida. Está originada por la presencia de una doble vía de conducción, o sea, dos caminos de la conducción dentro del nodo AB, uno rápido y otro lento, que ante la aparición de un extraestímulo auricular se genera un mecanismo de reentrada que hace que conduzca por un lado, por un camino, y vuelva por el otro. Circuito de reentrada muchas veces se puede poner de manifiesto, esto no siempre se ve, pero con la presencia de una onda P después del QRS. Esto justamente manifiesta esto, que la conducción va hacia atrás y tengo una onda P retrógrada. Desde un punto de vista electrofisiológico voy a encontrar que las características de esta arritmia van a poder ser de forma típica si la que conduce es, mejor dicho, si la forma de conducción es por una vía lenta en una rápida, y si es por una rápida hacia la lenta es la forma atípica. Y el electrocardiograma de las reentradas nodales, de nuevo que coloquialmente se les suele decir TPS, voy a encontrar que son taquicardias regulares de QRS estrecho con una frecuencia cardíaca que oscila entre los 120 y los 250 latidos por minuto. En la forma típica veo ausencia de ondas P o imagen de falsas ondas R en B1 o de falsas ondas S en las derivaciones inferiores. Esto es por la presencia de una onda P retrógrada que está metida dentro del QRS. En la forma atípica veo ondas P negativas inmediatamente después del QRS, pero antes de la onda T, ¿no? En las derivaciones inferiores. Al ser una taquicardia supraventricular en la que participa una reentrada en el nodo aurículo-ventricular, es habitual su interrupción con maniobras vagales como la compresión del seno carotídeo en el cuello o la maniobra de Valsalva, y se interrumpe con la administración de adenosina endovenosa. Y hay que recordar que el tratamiento definitivo de esta arritmia es la ablación por radiofrecuencia de la vía lenta con un catéter de ablación, ¿no? Un procedimiento invasivo. Ahora a las arritmias de la unión aurículo-ventricular, aquellas que básicamente se producen a nivel del nódulo auriculoventricular y son conocidas frecuentemente como bloqueos AB. Estos son un conjunto de trastornos del sistema de conducción que provocan que el estímulo eléctrico generado en las aurículas sea conducido con retraso hacia los ventrículos o que directamente no sea conducido a los ventrículos. Y son producidos principalmente por una alteración en el nodo auriculoventricular o en el haz de His, aunque también puede ser causado por fallos en otras estructuras cardíacas o por alteraciones metabólicas, por ejemplo la hiperpotasemia. Incluso algunos tóxicos pueden generar bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. En este bloqueo existe un retraso de la conducción del impulso al pasar de la aurícula al ventrículo, lo que conlleva que el estímulo tarde más tiempo en provocar una despolarización ventricular, o sea, desde la onda P hasta el QRS el tiempo va a estar prolongado, y acá el trastorno de la conducción normalmente se encuentra a nivel del nodo AB y raramente a nivel un poquito más distal, a nivel del His. El electrocardiograma característico es el que ven acá, y que yo tengo ondas P, de las cuales todas son seguidas de un complejo QRS, sin embargo el intervalo PR está prolongado. Esto quiere decir que es mayor a 200 milisegundos o 0,2 segundos. Esto equivale a un cuadrado grande del electrocardiograma.
¿Cuáles son las características a modo de resumen? Un intervalo PR mayor a 200 milisegundos, que toda onda P es seguida de un complejo QRS y el QRS suele presentar una morfología normal en ausencia de otras alteraciones. ¿Qué problemas y qué tratamiento trae el bloqueo auriculoventricular de primer grado? Por lo general es asintomático y no produce cambios en la función cardíaca. Sin embargo, cuando el intervalo PR es muy prolongado, por encima de los 300 milisegundos, puede aparecer una disincronía auriculoventricular y puede dar síntomas. Y en algunos casos muy raros, en donde estos síntomas empeoran durante el ejercicio, esta persona puede llegar a requerir un marcapasos bicameral, pero por lo general el bloqueo de primer grado es un cuadro asintomático que no requiere tratamiento. Avanzando en los problemas de la conducción del nodo AB, tenemos el bloqueo AB de segundo grado, en donde vamos a encontrar que la conducción se interrumpe de manera intermitente, por lo que no todas las ondas P son seguidas de un complejo QRS presentando pausas en la estimulación ventricular. Clásicamente se los divide en dos: bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o MOVITS 1 y bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o MOVITS 2. En este caso lo que vemos es un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, en donde los intervalos PR se van alargando de manera progresiva en relación a los latidos previos hasta que uno no conduce. En esta tira de electro vemos que el que no conduce está marcado con una flecha roja. Entonces, dicho de otro modo, el intervalo PR se va alargando hasta que la onda P no conduce. Esto también se conoce como fenómeno de Benkebach. Resumiendo sus características electrocardiográficas, yo me encuentro con que se alarga progresivamente el intervalo PR hasta que una onda P no es seguida de un QRS, o sea, una onda P es bloqueada. Esto también se refleja con un acortamiento progresivo del intervalo RR hasta que la onda P se bloquea. Y el intervalo RR que contiene la onda P bloqueada es más corto que dos intervalos PP previos. Suele ser asintomático, sin embargo suele también progresar hacia bloqueos más avanzados, más graves, por lo que los pacientes que presenten este tipo de bloqueos tienen que tener un control cardiológico muy estrecho. Continuando, tenemos el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o MOVITS 2, un cuadro que ya es grave, es un cuadro que habla de un trastorno de la conducción severo y que puede tener consecuencias fatales. Acá encontramos que tiene intervalos PR constantes, o sea, no hay un alargamiento, es siempre el mismo PR, pero de golpe aparece una onda P bloqueada. Y los síntomas pueden ser muy variados, no obstante, incluso si es asintomático, si el paciente está completamente libre de síntomas, este es un cuadro tan grave que por una cuestión pronóstica requiere el implante de un marcapasos definitivo. Si uno va a las características electrocardiográficas de este bloqueo, uno encuentra que hay una onda P no conducida con intervalos PR previos y posteriores de similar duración. El intervalo PR posterior a la onda P bloqueada es muy parecido a los previos y el RR que incluye a la onda P bloqueada es igual a la suma de dos intervalos PP. Esta enfermedad progresa, voy a encontrar con que en algunos casos incluso hay más de una onda P bloqueada. Siempre que haya dos ondas P bloqueadas o más, voy a poder definir este electrocardiograma como un bloqueo AB de alto grado, un cuadro que es todavía más grave que los previos. Continuando con estos cuadros graves, voy a encontrar que
La expresión más grave de un bloqueo auriculoventricular es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, también llamado completo, porque directamente no pasa ningún estímulo por el nodo auriculoventricular. Esto desconecta eléctricamente a las aurículas de los ventrículos. Esto se conoce como disociación auriculoventricular. Entonces, ningún estímulo originado en la aurícula es transmitido. Entonces, ¿de dónde sale el latido? Bueno, se busca un marcapasos más bajo, que es un marcapasos ventricular, que obviamente en un punto distal al bloqueo y que dependerá la frecuencia cardíaca de dónde está ese escape. Si es más cercano al nodo AB, si es más cercano a las de His, ese escape tiene una frecuencia ventricular muy alta. Si en cambio el bloqueo es más distal a las de His, la frecuencia cardíaca es más baja y todavía más grave. Si uno ve este electrocardiograma, puede observar las distintas ondas P señaladas con las flechas rojas, como algunas están incluso dentro de los complejos QRS, ya que no están sincronizados, como algunas están dentro de la onda T, y como la frecuencia cardíaca es muy baja. Si uno mide la distancia entre los distintos QRS, la frecuencia cardíaca que da es bajísima. Esto es un cuadro grave, es un cuadro que amenaza la vida y requiere por lo general una acción terapéutica avanzada. Si el paciente está descompensado, hay que implantarle un marcapasos transitorio hasta el implante de un marcapasos definitivo, y si se encuentra compensado, se puede intentar un tratamiento con distintos fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca. Los más frecuentes de usar son la dopamina y el isoproterenol. Con más detalle, como las distintas ondas P tienen su propia frecuencia cardíaca y el QRS la suya, como estos están desconectados eléctricamente el uno del otro. Y las características electrocardiográficas de este bloqueo es que los intervalos entre cada onda P y entre cada QRS son regulares. Las ondas P y los QRS no guardan relación entre ellos, encontrando ondas P cercanas al QRS dentro de él o incluso dentro de la onda T. La frecuencia auricular siempre es mayor que la frecuencia ventricular y los intervalos PR son muy variables. Encontrar a las arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares de las que vamos a hablar hoy, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, son cuadros que se originan por debajo de la unión auriculoventricular, o sea, en el ventrículo, y ambos cuadros son graves. Estamos hablando de las arritmias más graves que existen, tanto que son ritmos relacionados a la parada cardíaca. Vamos a ver es la taquicardia ventricular. Recordemos que estos son cuadros graves que son la causa de que el paciente tenga un desenlace fatal en el infarto, y que la implementación de terapias y respuestas rápidas a estas con la creación de la unidad coronaria han sido la causa de más grande disminución de mortalidad en los últimos años. En cuanto a la taquicardia ventricular, está caracterizada por la presencia de 3 o más latidos ventriculares consecutivos a una frecuencia cardíaca elevada. La aparición de taquicardia ventricular, sobre todo en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, es el problema por el cual se creó la unidad coronaria, como ya mencionamos, y suele ser una causa de muerte súbita. ¿Cómo la identifico? La tengo que pensar en todo paciente que tiene una arritmia de QRS ancho con una frecuencia cardíaca elevada y que es de características regulares. Electrocardiográficas son una frecuencia cardíaca elevada, los complejos QRS de morfología ventricular anchos y aberrantes, los intervalos RR son regulares y el inicio de la taquicardia ventricular por lo general está dado por una extrasístole que desencadena
la arritmia. También la presencia de disociación auriculoventricular es diagnóstico de taquicardia ventricular. Esto es porque el foco ectópico en el ventrículo no tiene relación con la aurícula sigue su propio ritmo. El tema es que, recuerden el trazado anterior, es muy difícil encontrar ondas P disociadas en relación a una taquicardia ventricular. El trazado previo es una taquicardia ventricular monomorfa, sin embargo existen las taquicardias ventriculares polimorfas en donde se refleja que cada QRS tiene dos o más morfologías diferentes. Estas suelen estar asociadas con el QT largo y la principal causa es la cardiopatía isquémica, es el paciente infartado. Esta arritmia es mucho más maligna, si bien la taquicardia ventricular monomorfa también es maligna, y puede degenerar rápidamente en fibrilación ventricular. Cuando uno tiene cualquier taquicardia de QRS ancho, las disquisiciones diagnósticas pasan por las siguientes tres arritmias: una taquicardia ventricular, una arritmia supraventricular que conduce con aberrancia y el Wolff-Parkinson-White o cualquier otra vía accesoria con conducción antidrómica. Sin embargo, la más grave de estas etiologías, si bien las tres son problemáticas, es la taquicardia ventricular. Entonces, siempre que yo tenga un paciente con una taquicardia de QRS ancho, lo primero que tengo que pensar es que tiene una taquicardia ventricular. Y si queda una mínima duda diagnóstica, hay que inclinar la balanza hacia la taquicardia ventricular, ya que es el cuadro más grave. Para finalizar, el último trazado que vamos a ver es el más grave de todos que uno puede ver en una persona, es el de fibrilación ventricular. Este es un ritmo ventricular muy rápido, por encima de los 250 latidos por minuto, irregular, de morfología caótica y que conlleva la pérdida absoluta de la contracción cardíaca, por lo que sin tratamiento esta es una arritmia mortal. La principal etiología es el infarto, la cardiopatía isquémica, aunque puede aparecer en la mayoría de las enfermedades cardíacas. Su único tratamiento es la desfibrilación. Y sus características electrocardiográficas son estas ondulaciones irregulares en forma y morfología, sin que puedan distinguirse QRS ni ondas T. Destaco nuevamente que la fibrilación ventricular, uno ve este ritmo en el electro y el paciente está en paro cardíaco, y el único tratamiento es la desfibrilación eléctrica. Con todos estos trazados arrítmicos, ¿qué es lo que uno se tiene que llevar siempre y tiene que tener en consideración siempre? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son ritmos muy graves. La taquicardia que descompensa a un paciente necesita un tratamiento urgente. Ese tratamiento suele ser la cardioversión eléctrica, lo mismo que las bradicardias que descompensan a un paciente. En ese caso el tratamiento es una droga endovenosa cronotrópica o un marcapasos de estimulación transcutánea o endovascular, puente obviamente a un marcapasos definitivo. Y recordemos que no se puede hacer ningún diagnóstico de una arritmia sin un trazado electrocardiográfico, ya sea por el monitoreo en telemetría o por un electrocardiograma. Las arritmias tienen diagnóstico únicamente electrocardiográfico. Con esto terminamos estas dos presentaciones en base al electrocardiograma y las arritmias más frecuentes que uno puede ver en la práctica médica, haciendo especial hincapié en las más graves. Muchas gracias. Cualquier cosa, ese es mi mail.